Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a contarles toda la información y los detalles en relación a cuál es la actualidad de Alan Leonardo Díaz. ¿Se acuerdan de ese arquero al que le tocó debutar de manera sorpresiva en el superclásico que River y Boca jugaron en mayo y que ahora está pasando por una situación que es mejor para él porque obviamente tiene contrato, pero que es muy similar a la que estaba en su momento? Quizás muchos esperaban que hoy por hoy tuviera otra relevancia, por lo menos en el plantel de reserva, pero sigue siendo suplente. Y vamos a analizar un poco qué le espera en el futuro a este buen guardameta que ha demostrado tener condiciones, si no le pesó ser titular en un River Boca cuando todavía no había ni siquiera sumado minutos en la tercera categoría. Me parece que no hay que dejarlo de lado y veremos efectivamente cuáles son las posibilidades que seguramente a partir del próximo 2022 tenga de empezar a formar parte del plantel ya más constantemente y quizás no solamente estar en la reserva realizando algunos entrenamientos. Empecemos. Vamos a comenzar contando desde el principio cómo se dio su situación personal y cómo pasó de estar un día sin tener prácticamente ninguna chance de atajar en reserva a pararse bajo los tres palos en un superclásico para posteriormente, por su buen nivel en ese partido, tener la posibilidad de firmar su primer contrato como jugador profesional, algo que se le venía negando por mucho tiempo y que si no lo hacía antes del próximo 30 de noviembre iba a tener que irse del club como jugador libre con el pase en su poder. Viernes 14 de mayo, River disputaba los cuartos de final del torneo de reserva, gana 4-2 ante Independiente como local y Leo Díaz en ese momento es suplente de Franco Petroli en el equipo conducido por la dupla técnica de Juan José Borrell y Gustavo Fermani. Todavía no había debutado ni siquiera en reserva. Un día después, sábado 15 de mayo, aparecen los primeros 15 casos de coronavirus en el plantel, entre los que están incluidos los 4 arqueros del plantel profesional. Estamos hablando de Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli. Ese mismo sábado, por la noche, recibe el llamado de Marcelo Gallardo de que va a ser el guardameta titular en el partido en el que River iba a jugar el día posterior, el domingo 16 de mayo, que sería nada más y nada menos que contra Boca en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. En 24 horas a Díaz le apareció la oportunidad de su vida. Se fue a acostar el viernes por la noche no habiendo jugado ni siquiera ni un minuto en reserva y al otro día, el sábado por la noche, se fue a dormir con la confirmación de que iba a disputar el primer superclásico de su carrera y que iba a debutar oficialmente en la primera división del club del cual es hincha. Y no solamente no decepcionó, sino que estuvo totalmente a la altura y fue una de las figuras de aquel compromiso, teniendo 3 intervenciones claras durante los 90 minutos y conteniendo un penal en la serie definitiva, más allá de que River quedó lamentablemente eliminado. 5 días después de ese partido ante Boca, por el positivo que tuvo Petroli, le llegó el momento de debutar en la reserva por las semifinales de aquel torneo ante Sarmiento. Tuvo un buen desempeño en aquel compromiso, pero no pudo evitar la derrota de su equipo que cayó justamente 2-0 contra el equipo que terminaría coronándose como campeón. A partir de lo que fue ese superclásico, los hinchas del más grande en las distintas redes sociales empezaron a pedir por la firma del contrato de Díaz, que no podía irse libre y todavía no tenía definición. Durante los próximos días ya se empezaba a rumorear de que su primer vínculo iba a cerrarse. Solamente faltaba que los dirigentes del Millonario y sus representantes se pusieran de acuerdo en los números finales para posteriormente traspasar todo el hablado al papel, algo que finalmente sucedió antes de que el plantel se subiera a Orlando para hacer la pretemporada. Antes de subirse al avión para viajar a los Estados Unidos, Díaz estampó su firma. Su contrato con la institución de Núñez es hasta el 31 de diciembre de 2024, por poco más de 3 años contando desde hoy, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Hablando ahora un poco de su actualidad y de qué es lo que le espera para su futuro, porque tanto luchó para tener finalmente esa posibilidad de lograr esa firma, ahora que lo tiene, deberá tratar de conseguir ganarse un lugar en el plantel conducido por Marcelo Gallardo. Que haya viajado a la pretemporada en junio fue una novedad, porque unos días antes se había presentado para comenzar los trabajos con la reserva acá en la Argentina, pero finalmente, un par de días más tarde, se terminó subiendo al avión para estar bajo los órdenes del muñeco en el estado de Florida.
Hoy por hoy, el lugar en el arco parecería estar totalmente ocupado. Más allá de su gran actuación en aquel superclásico, sigue teniendo por delante de la consideración del mejor DT de la historia del club a los 4 arqueros nombrados anteriormente que en su momento sufrieron el coronavirus y por eso Díaz atajó, por lo que deberá, otra vez, aprovechar al máximo las oportunidades que tanto la dupla técnica de la reserva como Gallardo le den. Al inicio de este actual campeonato de la tercera división tuvo la posibilidad de ser titular en la primera fecha frente a Colón de Santa Fe en el River Camp y lamentablemente para él no tuvo la mejor actuación. Le tocó estar desde el arranque porque había habido la posibilidad de que Petroli se fuera a préstamo y es por eso que en River decidieron no ponerlo en aquel primer compromiso. Finalmente esto no sucedió, Petroli después volvió a ser el titular teniendo las buenas actuaciones que viene mostrando. En aquel compromiso ante el conjunto sabalero, lamentablemente Díaz fue responsable en uno de los goles del equipo de Santa Fe y no pudo evitar el otro en un encuentro en el que Millonario terminó cayendo por 2-1. Después de aquel compromiso, como dije, Petroli volvió a la titularidad y Díaz regresó a sentarse en el banco de suplentes, que es donde hoy por hoy está ubicado en el plantel de River. Sigue entrenándose con la primera en algunas circunstancias cuando lo necesita Gallardo, pero en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, su lugar sigue estando en la reserva. Veremos si con el correr del tiempo, esperemos que esto en el 2022, ahora voy a hablar un poco de eso, pueda finalmente tener nuevamente su oportunidad de atajar en la máxima categoría. Sin embargo, hay alguna puerta que se le puede llegar a abrir, a pesar de que, como dije anteriormente, el arco parecía estar complicado para él en cuanto a las posibilidades que puede tener para ganarse un lugar, y creo que él lo sabe perfectamente. Todo puede cambiar a partir del próximo año. ¿Por qué cambiaría y por qué puede suceder esto? Porque podría haber un éxodo en el arco del más grande, y es ahí cuando a Díaz no le quedará otra, sí o sí, que aprovechar nuevamente las posibilidades que se le pueden presentar. No hay dudas de que Franco Armani seguirá siendo el titular y el número 1 indiscutible bajo los 3 palos del arco más grande del mundo. Pero los otros 3 arqueros que mencioné durante todo el video deberán definir sus respectivas continuidades. Enrique Boloni y Germán Lux finalizan sus vínculos y, a diferencia de lo que sucedió a fines del año pasado y en otros momentos donde también terminaban sus contratos, Gallardo en aquel entonces les pedía a ambos que siguieran, pero esta vez no pasaría lo mismo, y al menos, o por lo menos, uno de los 2 experimentados guardametas estaría abandonando el club, por lo que ahí se le abriría un lugar para el joven arquero que tuvo que debutar en el Superclásico plagado por los casos de COVID. Y después está el caso de Petroli, que tuvo, como mencioné antes, una oportunidad de irse a préstamo a mitad de este año a Godoy Cruz de Mendoza, pero finalmente por un par de situaciones en relación a que ninguna de las 2 dirigencias estaba convencida en las condiciones en las que iba a ser en la cesión, se terminó quedando en el club para continuar siendo, sin lugar a dudas, el arquero titular de la reserva. Sin embargo, a pesar de que esto quedó en la nada, no se descarta una nueva cesión a principios del 2022. Sobre todo si es que el portero todavía ve que no tiene muchas posibilidades de tener su debut en primera, aunque al igual que Díaz, si uno o los 2 arqueros experimentados que hoy tienen el plantel se van, ambos tendrían más chances y seguramente ahí empezarían a pelear por un lugar por lo menos en el banco de suplentes. Y después está el caso de Ezequiel Centurión, que es un arquero cuya ficha pertenece a River, que ha estado durante todo este 2021 a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires, que ha tenido buenas actuaciones individuales y que tiene que regresar a partir de la pretemporada en enero del próximo año. Y Gallardo seguramente también lo evaluará. Es por eso que podría llegar a haber 6 arqueros en la próxima preparación a partir de enero, aunque como dije recién, seguramente haya por lo menos un mini éxodo de algunos de estos guardametas que dejen la institución, y como dije y vengo repitiendo durante todo el video, es clave que Alan Leonardo Díaz vuelva a aprovechar sus posibilidades, porque en su momento aprovechó esa gran oportunidad en el Superclásico y se le posibilitó la firma de su contrato. Ahora, si nuevamente tiene una posibilidad, deberá aprovecharla y seguramente se meta de lleno en el plantel de Primera División. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que las condiciones de Alan Leonardo Díaz ya las hemos visto, pero también hay que tener en cuenta que cuando le tocó volver a atajar en reserva quizás no lo hizo de la mejor manera. En ese recordado Superclásico que lamentablemente River no pudo clasificar, pero él quedó muy bien marcado por su gran nivel, la realidad es que tuvo su primera impresión en lo que es el fútbol argentino y también la máxima categoría de River. Pero es complicado ganarse una regularidad y sobre todo en el arco.
porque lo que se va a valorar tarde o temprano va a ser cuántos goles te meten, porque sinceramente si sos figura pero te siguen metiendo goles, lamentablemente no le va a servir de mucho. Es por eso que deberá por lo menos ganar cierta continuidad en la reserva. Petrolli es un par de años más grande que él y es por eso que, al igual que lo hizo Centurión a principios de este 2021, es probable que en enero del próximo año decida irse a préstamo. Y es ahí cuando Alan Leonardo Díaz deberá sí o sí aprovechar las oportunidades que se le presenten en reserva y luego de eso ver cuántas chances efectivamente tiene de volver a atajar en primera división. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.